Entonces entramos en el tema de construir abstracciones de datos a partir de la nada, ¿cierto? Aunque después vamos a ver que la nada no existe. Siempre existe por lo menos una clase allá arriba que se llama la superclase, la de objeto o alguna cosa de ese estilo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos clases en escala? Definimos con la palabra reservada class, ¿cierto? Aquí dice el nombre de la clase, racional, y le ponemos unos parámetros. Los parámetros son obligatorios para poder crear cualquier elemento de esa clase. Y después definimos, dentro de esos corchéticos, definimos de lo que se trata la clase. Por ahora, esta clase no tiene sino dos eh, funciones sin parámetros, numer y denom. Numer para que me vuelva el denominador, que sería el numerador, que sería x, y denom para devolver el denominador, que sería y. Nótese que estoy usando def, no estoy usando val. Después miraremos qué pasaría si uso val o no. Por ahora estoy definiendo una función que se llama numer y una que se llama denom. Entonces, cada que yo escriba numero denom, eso es por nombre, entonces eso se va a evaluar, ¿cierto? Si fuera por valor, evaluaría apenas lo defino y ya quedarían los valores asignados allí. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Un nuevo tipo de datos que está asociado con el nombre de la clase. O sea, toda clase crea un nuevo tipo de datos. O sea, de ahora en adelante, ya que creé esa clase, puedo decir sea R de tipo racional y él lo va a entender. Entonces, ese tipo de datos se llama racional, ¿cierto? Pero también se crea un constructor de elementos de esa clase, un constructor de objetos de esa clase, que se llama con el mismo nombre, racional. Tenemos entonces dos nombres igualiticos para dos cosas diferentes. Una cosa es un tipo y una cosa es como una función para construir elementos de ese tipo. Resulta que Scala almacena las definiciones de tipos y las definiciones de valores en dos espacios de nombres diferentes. Entonces él no va a confundir cuando lo use, él sabrá si lo está usando como tipo o lo está usando como constructor. Entonces él sabrá dónde buscar, ¿cierto? Pero el nombre, entonces cuando uno define una clase, crea un nombre que sirve de identificador de tipo y que sirve de constructor de elementos de esa clase. ¿Listo? Segundo, una cosa son las clases, otra cosa son sus instancias, sus elementos, que son los objetos. Un objeto es una instancia de una clase, ¿cierto? Entonces, a los elementos de un tipo asociado a una clase se les denomina objetos, ustedes ya lo saben. Para crear un nuevo objeto de una clase se utiliza el operador new, ¿cierto? Igual que en los lenguajes que conocen de orientación objeto. Y entonces, si usted dice new racional 1, 2, le aparecerá que creó un nuevo número racional. ¿Sí? Vamos, si quieren, ir viendo eso aquí, por ahora, aquí en el terminal. Vamos a poner escala. Y vamos a definir entonces la clase racional. Eso me queda mejor definirla aquí. La clase racional de x, y, igual no, racional. Y ahora definimos sus miembros, que son la función numerador, que lo que hace es devolver x, y la función denominador, que lo que hace es devolver y ya. Para él ya se creó la clase racional. Y si ahora yo hago un new, um, hago un new, como new racional de 2 3 1, 2 lo que sea, entonces él me quedó un número racional. Ahí no estoy viendo nada. Si yo lo quiero guardar, lo puedo guardar, ¿cierto? Puedo decir igual a new racional 2 3
¿sí? Y ahora yo podría decir que, bueno, ya vamos despacito. Entonces, yo puedo usar los miembros de esa clase. Esa clase tiene dos miembros por ahora. Uno que se llama numer y otro que se llama denom. Los miembros son como las funciones que están dentro de la clase, eh, que son como los métodos o los atributos que ustedes están acostumbrados a ver. Entonces, los miembros se seleccionan con el operador punto, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir x.numer o x.denom, aquí es r, será r.numer. Entonces, ese es el numerador y r.denom, denominador, ¿sí? O sea, está ahí nada especial. Todo esto lo pueden hacer ustedes, les funciona, etc. Esos son los objetos. Ya tenemos un objeto que se llama R. ¿Cuál es la aritmética que necesitamos implementar? La de los números racionales. Entonces, ¿cómo se suman números racionales? Si yo quiero sumar n1 sobre d1 más n2 sobre d2, entonces, ¿qué hago? El denominador es la multiplicación de los denominadores y el numerador es la suma de n1 con d2 más n2 por d1. Ese es el número racional resultante de sumar dos racionales. Aquí está cómo se restan racionales, cómo se multiplican racionales, cómo se dividen racionales y cómo se sabe si dos racionales son iguales. Dos racionales son iguales o representan el mismo número. Yo multiplico n1 por d2, multiplico d2 por n1 por d1, y si esas dos cosas son iguales, entonces estos dos números son iguales, ¿cierto? Entonces, esa es la aritmética que vamos a implementar con los números racionales. Entonces, ¿cómo hago para implementar la suma de dos racionales? ¿Cierto? Entonces, defino suma de racionales. Recibe dos racionales y devuelve un racional. ¿Qué hace la suma de racionales? Crea un nuevo racional, la respuesta. ¿Qué hay en la respuesta? En el numerador, ¿qué hay? Multiplicar el numerador de S por el numerador de R por el denominador de S, más el denominador de R por el numerador de S. Ese es el nuevo numerador. Y el nuevo denominador, multiplicar las dos denominadores, ¿cierto? Y ese me suma racionales. También hicimos aquí una función convertir en cadena que recibe un racional y devuelve una, una cadena, el racional escrito como cadena. Siempre que aparezcan en estas transparencias estas cosas con cadenas y que mezclo cadenas con valores, hay un problema y es que no he logrado, para imprimir esto así bonito, hay un paquete que se confunde con el signo dólar, con el signo pesos, se confunde. Entonces no he logrado escribir el signo pesos en este paquete que escribe los programas en escala. Entonces yo prefiero mostrárselos aquí para que sepan. Entonces aquí está la clase y lo que dice aquí, aquí está convertir a cadena, aquí está. Convertir a cadena dice S y hay una cadena, la cadena está entre comillas, pero entre comillas yo puedo poner valores. Cuando pongo pesos r.numer, estoy diciendo, lo que quiero poner no es la cadena que tiene pesos r.numer, no, que quiero poner el valor de la variable r.numer. Este dólar, ese es el que no me sale aquí, como pueden ver. Por alguna razón no he logrado que me salga. Entonces decidí dejar de pelear con eso y simplemente decirles, a veces está falta un pesos ahí en esas cosas. Porque cuando uso un valor de una variable, tengo que poner pesos antes si está dentro de la cadena para que la cadena lo entienda, lo traiga, lo convierta en cadena y siga haciendo la cadena. ¿Listo? Entonces aquí va a aparecer mal, pero en el programa que voy a correr va a aparecer bien. Entonces, vamos a definir esta suma racional. Aquí está la suma de racionales. Entonces la voy a definir aquí. Ya quedó definida. Y entonces ahora lo podría usar. Yo podría hacer suma racional. Tenía uno que se llamaba R con R. Eso me consigo mismo. No tengo más. Y devuelve otro racional. Pero no veo cuál racional devolvió, ¿cierto? Entonces la razón de este convertir a cadena es como para ver qué es lo que está pasando. Entonces, este convertir en cadena
Entonces me permitiría decir convertir en cadena, que voy a convertir en cadena este. Dijo que volvió un string, pero no dice cuál string es. Dime. No sé por qué no sale. ¿Qué pasa si le hacemos? Bueno, muy feito eso. No sé por qué no funciona ahí. Lo voy a poner a funcionar aquí arriba, pues. Aquí tengo la clase racional. Bueno, dentro de la clase racional eh, reescribí un método que se puede reescribir para toda clase, que se llama toString, que lo que hace es convertir un elemento de esa clase a a una versión en cadena. Y ya, creo que eso es todo lo que hay aquí. Aquí crea dos números racionales, los suma. A ver qué hace esta cosa. Lo, lo peor de esto es que no está verde aquí. ¿Quién sabe qué está pasando aquí? ¿Qué me faltará por acá? Bueno, yo voy a buscar qué es lo que está sucediendo. Mm, sucediendo. Mm, mm. No tengo ni idea por qué no está IntelliJ. Esto voy a cerrar IntelliJ un segundo.
Ah, funcionó ya. Ya apareció verde. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Bueno, listo. Ahora sí vamos a poner a funcionar. ¿José sabe qué pasaba? Me iba a decir qué pasaba. No, bueno, no importa. Entonces, ¿no? Así. Entonces aquí definió la clase racional, definió suma racional, convertida en cadena, y entonces, ¿qué es lo que hace miren, convertir en cadena? Entonces dice, eh, lo que estoy sumando es un medio, que estoy sumando? Un medio más 2 tercios, ¿cierto? Entonces él dice da 7/6. Bueno, ya pone como cadena el resultado. Sin embargo, convertir en cadena, fíjese, lo que hizo fue devolver algo, pero no lo calculó, yo no sé cómo lo calculó. Pero R.numer debe ser el numerador. O sea, él no calculó un medio punto numer. Bueno, algo mal estoy haciendo yo ahí. En todo caso, en este toString está funcionando, está cogiendo el numerador, está cogiendo el denominador y los está poniendo para que quede la cadena. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos la suma de racionales. Suma de racionales. Podemos ir más lejos en la abstracción de los datos bueno, entonces esta abstracción de datos, tengo definir una clase racional y definir unas funciones por fuera de la clase para sumar elementos de la clase, para sumar dos racionales, por ejemplo. Pero típicamente la idea de los objetos y las clases es que todas las operaciones asociadas a los objetos de esa clase estén, estén empaquetadas en la misma clase. Entonces, a esta manera de hacer las cosas se llamaba la manera tipo abstracto de datos. Uno hace la representación y hace las funciones aparte de los datos y las implementa. La función, cuando uno quiere que esas mismas funciones hagan parte de la misma abstracción de datos, entonces a esas funciones es que uno las termina llamando métodos. Los métodos los define dentro de la clase, ¿cierto? Y en este caso yo quisiera definir suma, resta, multiplicación, división, la igualdad, además de tener el numerador y el denominador que me dan el numerador y el denominador del numerito. Entonces, en lugar de tener esta función suma de racionales por fuera de la clase, la tengo por dentro. Pero cuando ya la tengo por dentro, entonces no tiene dos parámetros, sino que tiene uno. ¿Por qué tiene un solo parámetro? Porque cuando yo pongo la función dentro de los métodos de la clase, los métodos se aplican a objetos de esa clase. Entonces, realmente, este es un método que dice cómo sumarle a un racional otro racional. Entonces, suma es un método para aplicarle a un racional y decirle cómo sumarle otro racional. ¿Cuál racional? El objeto que él representa, porque el objeto mismo ya es un racional. Entonces, estas funciones suma, multiplicación, ya no van a tener dos parámetros, sino uno solo. O sea, cuando yo escribo como tipo abstracto de datos, donde las funciones están por fuera de la abstracción, entonces aquí digo, recibo dos racionales y vuelvo un racional. Pero cuando lo pongo dentro de la abstracción, cuando lo pongo dentro de la abstracción, entonces, cuando lo pongo dentro de la abstracción, entonces mi función suma solo recibe un racional. ¿Y qué devuelve? Entonces, ¿a quién le suma? Entonces, él suma su numerador con el numerador del que le pasaron, y el denominador multiplicado por el numerador del que le pasaron, y el denominador es el denominador suyo multiplicado por el denominador del que le pasaron. O sea, estoy sumando R conmigo. Esa es una manera de decir, estoy sumando conmigo, que soy un objeto, y estoy devolviendo otro objeto, el new racional, que es el nuevo objeto resultante de sumar R que me llega con el objeto que represento yo. Igual puedo multiplicar, y entonces el nuevo racional es multiplicar los numeradores, multiplicar los denominadores,
sigue, este método sigue allí y ya podré entonces crear racionales, sumarlos, multiplicarlos. O, por ejemplo, puedo coger X, es un número racional, un tercio, le puedo sumar Y, que es otro número racional, que es 5 séptimos. Entonces aquí tendría un tercio más 5 séptimos. Eso da otro racional al cual le puedo multiplicar 3 medios. Y eso es lo que me va a salir por aquí. Ya estoy pudiendo, X es el racional un tercio, Y es 5 séptimos, Z es 3 medios, un tercio más 5 séptimos, ¿cuánto da? 7 por 1, 7, 3 por 5, 15, 22, un tercio más 5 séptimos, da 1 por 7, 7, 3 por 5, 15, 15 más 7, 22 sobre 21, 22 sobre 21, ¿cierto? Y, y multiplicado por 3 medios da 22 sobre 21 por 3 medios da 22 sobre 21 por 3 da 66, 42. 66 sobre 42, quedó bien, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes escribirían este racional así o cómo lo escribirían? No, no, como racional. ¿Simplificado, dijiste? Exacto. O sea, 33 sobre 21 e inclusive 33 sobre 21 es múltiplo de, entonces sería 11 tercios. Sería como el mismo 11, 11 séptimos, perdón. 11, 33 sobre 21, 33 es 11 por 3 y 21 es 7 por 3, quedaría 11 séptimos. Pero aquí está un número no simplificado. Entonces uno podría empezar a pensar, bueno, pero yo quiero racionales simplificados. ¿Qué haría para tener racionales simplificados? Entonces, aquí ya vamos en estilo objeto. Eso sí quedó estilo objetos. Eh, y bueno, ya hicimos eso que había ahí. Vamos ahí, construyendo abstracciones de datos. O sea, ya empezamos a construir abstracciones de datos